Hola, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta clase virtual de organización y gestión industrial. En este caso vamos a hablar del concepto de empresa, qué es una empresa, cómo se origina, las características, los fines que busca, la definición y demás. Bueno, vamos en principio con la definición de empresa. Vamos a ver que hay varios autores, hay varios por internet, podemos encontrar mucha gente definiendo qué es una empresa. Yo traté de sacar las definiciones que más coinciden y que más tienen que ver con nuestros propósitos del estudio de una empresa, ¿no? Vamos a ver acá que tenemos dos palabritas que ya podemos ver acá, que son institución y organización. Esto para poder definir, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco, pero básicamente son dos palabras que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de definir qué es una empresa. Acá les puse imágenes, por ejemplo, de una botella de Coca-Cola, el logo de McDonald's, también los logos de Cablevisión y de Fivertel. ¿Qué tienen en común todas estas marcas? Que en definitiva son empresas que generan estos productos, en el caso de Coca-Cola o McDonald's, y servicios, en el caso de Cablevisión y Fivertel. Bueno, en principio que todo esto es producido por instituciones, ¿sí? Que está normado, o sea, tienen ciertas normas, ciertas reglas, y tienen ciertas jerarquías, una organización interna. Está supeditado lógicamente a leyes nacionales, provinciales, internacionales, ¿sí? Va a tener también una personería jurídica particular. Entonces, bueno, cuando nombramos a una empresa estamos hablando siempre, acuérdense, de una institución que al mismo tiempo es una organización de personas con un fin determinado. Siempre hay que pensarlo como un sistema que tiene un fin en común, podríamos decir. Todos los componentes de ese sistema van a tener un fin en particular. Una definición que encontré por allí es que nace por la ley y para la ley. Como se imaginarán, después de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, en términos de Eric Hobsbawm, por ejemplo, que fue un historiador que explicaba que la Revolución Francesa sienta las bases, podríamos decir, políticas, y la Revolución Industrial las bases económicas de lo que es el sistema actual, que sería el capitalismo, ¿no? Y en este caso, como dice que nace por la ley, podríamos afirmar en todo caso que las empresas en realidad son una creación, por eso son artificiales, se podría decir humana, y que se rige bajo ciertas leyes. Estas leyes fueron creadas justamente para mantener cierto orden, ¿sí? También para algunos ciertos privilegios, ¿sí? El dueño de una empresa o de una organización de este tipo va a mantener ciertos privilegios dentro de la sociedad, ¿no? Y cuando dice también para la ley, pues acá ya no nos vamos seguramente a cuestiones que tienen que ver con lo impositivo, o sea, el pago de impuestos, el tema de la protección medioambiental, el tema también de satisfacer necesidades. Es decir, que va a tener ciertas obligaciones también. O sea, no siempre van a ser beneficios, ¿no? Bien, eso me pareció interesante rescatar, que nace por la ley, o sea, se crea a partir de las nuevas constituciones, la formación de los estados nacionales y demás, y también para la ley, es decir, que también está supeditado a las leyes que generen los organismos estatales del Estado, ¿no? Bueno, por otro lado, algo que coinciden todos también, es que va a combinar y organizar diferentes factores de producción, como ven acá, entre los cuales podemos mencionar el capital, el trabajo y la naturaleza, ¿sí? Cuando hablamos siempre de factores productivos, hablamos de transformación de la naturaleza. Es decir, que tenemos la naturaleza tiene cierta capacidad y la vemos transformada. El ser humano la transforma para convertirla en todo caso en un bien o un servicio. Y ahí es donde entra el capital, que puede ser, por ejemplo, la infraestructura, que hablamos de maquinarias, hablamos también de inversión de capital en marketing, en publicidad. También podemos hablar de
algunos llaman como capital humano también, aunque es un poco cosificador eso. Y después el trabajo, ¿no? Que tiene que ver tanto el trabajo automático o tecnológico como el trabajo humano también. Bueno, la combinación de estos factores productivos, más allá de las divergencias que pueda llegar a haber, es lo que transforma la naturaleza para producir un bien o un servicio. Los bienes, podemos mencionar estos, los alimentos por ejemplo, y los servicios, servicio de luz, energía, transporte. En este caso, bueno, puse dos ejemplos acá de internet, servicio de internet y servicios de televisión por cable. Bueno, por otro lado, tenemos otra característica, podríamos decir, que en realidad no es característica, sino algo que define a la empresa, es que forma parte de la sociedad, o sea que es considerada una célula social, es decir, está insertada dentro de la sociedad para satisfacer determinadas necesidades y al mismo tiempo tiene responsabilidades que ahora lo vamos a profundizar. Pero no es que la empresa está por fuera de la sociedad, sino que es parte de la sociedad y también tracciona para que ocurran ciertas cosas dentro de la sociedad con los individuos, ¿no? Que ahora lo vamos a ver en las características. Bien, importante es eso entonces, es una organización de personas que tiene un fin determinado. El surgimiento de las empresas nacen por la ley, ¿sí? Cuando se forman los nuevos estados nacionales, las nuevas leyes, las constituciones y demás, y para la ley, justamente para garantizar ciertas, podemos mencionar por un lado privilegios, por otro lado también beneficios para la sociedad en general. Combina estos factores productivos para producir bienes y servicios y forma parte de la sociedad y es un motor importante dentro de nuestra sociedad, que en la actualidad estamos en una sociedad capitalista, ¿no? Bien, vamos con las características. Bien, fíjense que al principio yo puse acá bienes y servicios. Siempre tengan en cuenta eso, que estamos hablando de una empresa, siempre va a ser en relación a la producción de bienes y servicios, ¿sí? Bien, dentro de las características, bueno, encontramos unas cuantas. Por ejemplo, el patrimonio. Ya habíamos hablado del capital, que sería toda aquella riqueza que mantiene la empresa, ¿no? Después vamos a ver que hay capital que puede ser capital acumulado, que sirve para otro tipo de cuestiones, pero cuando hablamos de patrimonio hablamos de todo aquello que mantiene la estructura de la organización, que permite la producción de bienes y servicios, y que, bueno, también puede ser acumulado y no tener uso, sino más bien un valor de cambio, puede tener un valor de uso y demás. Por otro lado, siempre va a estar supeditada la producción de bienes y servicios que van a estar destinados al mercado. Es decir, que siempre va a producir en función de estos juegos de oferta y demanda que implica estar dentro de un mercado, ¿no? En donde se produce un intercambio entre personas, ¿no? De diferentes mercancías. Bien, después, bueno, el tema de la responsabilidad, como había mencionado antes. En este caso, las responsabilidades entre las cuales podemos nombrar, y a qué hace referencia a esto, es a producir productos de calidad, es decir, por ejemplo, alguien que produce alimentos no puede estar en mal estado el alimento, tiene que respetar ciertas condiciones. Otra cuestión referente a la responsabilidad es la generación de empleo. Las empresas en general tienen además de tener la potestad de emplear gente, también tienen la obligación de mantener a sus empleados en condiciones dignas, ¿no? Después podemos mencionar también responsabilidades con respecto a la protección de la naturaleza, al medio ambiente y demás. Entonces, bueno, tenemos que entender que también la empresa tiene una responsabilidad como institución en su impacto ante la sociedad y ante el medio ambiente. Después, bueno, tenemos como característica que forma parte de la sociedad, como dijimos, y también forma parte de las leyes que lo regulan, que en este caso están impartidas por el Estado, ¿sí? Nunca hay que separar a la empresa de la sociedad y el Estado, porque
sería un error. En este caso la empresa siempre se encuentra dentro de estas dos, bueno, de la sociedad por un lado y la institución madre que sería el Estado. Después otra característica es que siempre va a buscar la maximización, que acá le faltó la tilde, de beneficios, ¿sí? O sea, siempre va a tener así sea lucrativo o no, después vamos a ver que tiene un carácter lucrativo, pero en todo caso la empresa en general va a tener carácter lucrativo y va a tratar de maximizar siempre, o sea, de explotar más y mejor a la naturaleza, podríamos decir, y también más y mejor a todos sus recursos, ¿sí? Entonces ahí está conjugado con el último punto, que es la organización, es decir, una organización eficiente hace que se puedan maximizar los recursos en todo caso de esa organización y también maximizar los factores productivos que habíamos mencionado antes para producir con más calidad, en más cantidad en todo caso, y demás, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las características. Dependiendo de los autores también podemos encontrar algunas más, algunas menos, pero en general serían estas, ¿sí? Las características de una empresa. Y vamos por último a los fines que busca, ¿sí? Tenemos el fin económico, ¿sí? Como ya habíamos dicho, siempre está tendiente a generar un beneficio, ¿sí? Económico, pero acá también tenemos que entender en términos impositivos, o sea, lo que aporta, por ejemplo, al Estado para la redistribución de riquezas, por ejemplo, también para satisfacer necesidades de la sociedad, ¿sí? El fin mercantil, o sea, que siempre introducirse dentro del mercado, introducir sus productos o servicios dentro de un mercado, ¿sí? Que bueno, acá en este momento ya existe, pero en todo caso, si no existe, tiene que generar ese mercado, o sea, siempre va a tener un fin mercantil. El fin lucrativo, ¿sí? En este caso, o sea, siempre mantener los beneficios económicos que nos da tener una empresa. Y después, bueno, las responsabilidades también deberían ser un fin en sí mismo dentro de las empresas. Es decir, que la responsabilidad ante la sociedad, ante el Estado, debería ser un fin. Bueno, eso ya es discutible, pero este sería un fin en sí mismo también, la responsabilidad dentro de la empresa, y que toda la organización, todas las personas que la integran sean conscientes de esto. Bueno, esto sería más o menos la definición y las características y los fines de lo que consideramos como empresa. Espero que haya sido claro. Cualquier duda me consultan en el foro, en el Classroom. Así que bueno, muchas gracias por ver el video y suerte en el trabajo.